porque no se puede caer el peso. Y usted me va a decir ahora, ¿dónde dice eso que tú cabalgas en la palabra de verdad? Por favor, váyase a el Salmo capítulo 25, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice. Salmo 45 primero, versículo 5. Salmo 45, versículo 5. A ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Salmo 45, versículo 5, te dice de la siguiente forma. Esto es una profecía acerca de Yeshua. Esto es una profecía acerca de Yeshua, pero aquí se ve que la palabra de verdad. Fíjate, te voy a dar dos versículos poderosos. Te voy a dar este versículo de Salmo 45, 4 y de Job 30, 22. Salmo 45, 4 y Job 30, 22. Estos dos salmos te hablan, estas dos palabras, dos versículos te hablan de cabalgar, te hablan del hebreo rakaf, te hablan de que tú cabalgas en el ciclo de la palabra. Dice Salmo 45, 4, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. ¿Cabalga sobre qué? Sobre palabra de verdad. Cabalga sobre palabra de verdad. Aquí está rakaf. Tú cabalgas sobre la palabra. Claro que sí, tú cabalgas. Ese es el vehículo que tú y yo tenemos. Salmo 45, 4. Perdón, no 45, 5, 45, 4. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Si cuando tú cabalgas en la palabra, tú has entrado en un ciclo de la palabra, entonces cuando tú cabalgas sobre la palabra, el Padre te va a enseñar cosas terribles, el Padre te va a enseñar, el Padre te va a revelar. Vienen tiempos nuevos sobre tu vida de revelación, vienen tiempos de autoridad, vienen tiempos de gloria cuando tú cabalgas sobre la revelación de Dios, cuando tú entras en los ciclos de la verdad revelada. Fíjate, otra cosa, te dice Job capítulo 30, verso 22. Job capítulo 30, versículo 22. Vamos a buscarlo rapidito aquí. Eso está detrás de Salmo. Job capítulo 30, versículo 22 dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él. ¿Cómo? Aquí viene otra vez la palabra, rakaf. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Ahí está, la sustancia a la que se refiere que se está disolviendo es la sustancia que te ata, son las aguas de abajo. Cuando la palabra que corta, la palabra va cortando lo que te va atando hacia la tierra, lo que te va atando, es decir, la palabra va cortando y al mismo tiempo te va elevando. Es una doble función de la palabra. La palabra, voy a volverlo a repetir porque está poderoso, la palabra te va cortando, te va separando de lo que te ata a la tierra y al mismo tiempo, es decir, corta pero al mismo tiempo te eleva. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. La palabra disuelve la sustancia de abajo. La palabra separa las aguas de abajo, pero te alza sobre el viento. Te alza sobre el viento para que vayas al punto de encuentro con el Padre eterno. La palabra te alza sobre el viento. Yo no sé qué proceso tú estás viviendo, pero yo lo que te voy a decir en este día es que tú estás inmerso en el ciclo donde la palabra te está separando. Lo que tienes es que permitir que la palabra pueda disolver, que la palabra pueda alzarte. Otra palabra, váyase conmigo a Proverbios 4:18, por favor. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Dice de la siguiente forma. Proverbios 4:18 dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, va en aumento. ¿Cómo la senda del justo va a poder ir como la luz de la aurora que va en aumento? Cuando tú eres alzado. La palabra te alza. Es decir, la palabra tiene el poder de alzarte, tiene el poder de elevarte. Si tú te sientes, si tú estás mirando la tierra, si tú estás escuchando la voz de Satanás, si tú estás siendo ahogado por las tinieblas, es porque estás en un estado de mentira. La mentira no es solamente lo que tú dices, la mentira es un estado. Entonces, cuando tú estás viviendo una situación en donde estás siendo oprimido por las tinieblas, eso se llama un estado de mentira, porque no estás en la jurisdicción de la verdad. Estás demasiado, vamos a ver cómo trato de explicar esto. Estás demasiado cerca de la tierra, estás demasiado cerca de las aguas de abajo. Entonces, lo que tú tienes que permitir es que la palabra te pueda elevar. La palabra te puede elevar para que vayas en aumento y tu visión vaya siendo cada vez más perfecta. Entonces, el conocimiento de la verdad es el conocimiento de la libertad. Yo quiero que tú te vayas conmigo
ahora mismo a Juan. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 21. Juan capítulo 3, verso 21. Juan capítulo 3, versículo 21. ¿Qué nos dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 21? Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Aquel que practica, aquel que camina en un ciclo de la verdad, en el ciclo de la verdad, camina en luz. Entonces, caminar en el ciclo de la verdad es caminar bajo la revelación, y que la revelación te vaya cortando toda conexión con las aguas de abajo. Es el ciclo de la verdad donde tú eres elevado y tú entras en conexión para llegar al punto de encuentro. Entonces, en esa conexión, cuando tú vas siendo desprendido de las aguas de abajo, vas a experimentar varias cosas. Una de las cosas que vas a experimentar es la santificación. Cuando la Escritura te habla de la santificación, no es ser desprendido del estado de mentira y entrar en el ciclo de la verdad, entrar en el ciclo de la palabra. Váyase conmigo a Juan capítulo 17, versículo 17. Juan capítulo 17, hoy estamos usando la Biblia, para que no digan que yo no uso Biblia, ¿no? Porque algunas veces no es... Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Qué nos dice la palabra? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, santifica. Yeshua decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, somos santificados en la medida que somos desprendidos de las aguas de abajo. Entras en un proceso de santificación cuando tú cabalgas con la verdad. Cuando tú cabalgas con la verdad revelada, tú entras en un ciclo de santificación porque vas en aumento hasta el punto de encuentro. Vamos a buscar otra palabra. Juan 8:32. Busque conmigo Juan 8:32. Otra cosa que sucede, pueblo, tiene que ver con que a través de ser desprendidos de las aguas de abajo, por la separación que produce la verdad, tú, aparte de lo que ya he mencionado, practicas la verdad, entras en un ciclo de practicar la verdad, entras en un ciclo de santificación, practicas la verdad, entras en un ciclo de santificación. Entonces, Juan capítulo 8, verso 32, vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 8, verso 32. Nos dice la Escritura, Juan capítulo 8, verso 32. Está anotando los versículos, ¿verdad? Juan capítulo 8, verso 32. Dice de la siguiente forma. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seremos libres? Yeshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Ok? Perdón, estaba bien, pero empezaba el 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ojo, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad trae santificación, nos permite caminar en luz, permite que seamos libres. Mire, todo hijo de Dios que me está escuchando, si hay algo que quiere es libertad, santificación, practicar la verdad. Eso es lo que tú quieres un encuentro con el Padre, tú quieres ser alzado e ir al... Bueno, entonces lo que quiero decirte el día de hoy es que tú necesitas entrar en los ciclos de la palabra. Es decir, cuando se habla de una carretera al encuentro con Dios, tú tienes que escudriñar en las Escrituras qué nos dice la palabra de Dios específicamente, cómo se construye, cómo tú caminas en un ciclo de aumento para encontrarte con Dios. Entonces yo quiero que tú te vayas específicamente al Salmo capítulo 25, versículo 5, por favor. Salmo capítulo 25, está anotando los versículos, ¿verdad que sí que le estoy dando? Salmo capítulo 25, versículo 5. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 25, versículo 5? Dice así. Salmo capítulo 25, versículo 5 dice, encamíname en tu verdad
y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Encamíname en tu verdad. Es decir, Dios ha trazado un camino. El camino de Dios para tu santificación, para tu libertad, para practicar las obras de Dios. Tú quieres practicar las obras de Dios. Tú quieres caminar en santificación. Tú quieres caminar en libertad. Dios dice, encamíname, dice la palabra, encamíname en tu verdad. Encamíname en tu verdad. Encamíname en tu verdad. O sea, hay otro pasaje poderoso de las Escrituras. A ver si lo recuerdo. Está en... Ok. Hay otro pasaje. Dice, encamíname en tu verdad. Quiero darte más pasajes de las Escrituras. Ok. Salmo 43, versículo 3. Salmo 43, versículo 3. Salmo Pablo Nahuelcheo, perdón. Salmo capítulo 43, versículo 3. Dice, envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Pero fíjate que antes de decir envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, la misma palabra de Dios testifica que antes esta persona estaba oprimida, antes esta persona estaba bajo esclavitud de las tinieblas. Entonces dice el Salmo 43, versículo 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Entonces, los ciclos de la palabra comprenden lo que te dije, comprenden cabalgar, comprenden que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir, es decir, corta la conexión con la opresión de las tinieblas, corta la conexión con todo aquello que te esté atando. Hay muchas ataduras de las que pudiéramos hablar. Hay ataduras de la mente, no solamente hay ataduras del alma, hay ataduras y ataduras del alma, por supuesto. La palabra alma viene del hebreo nefesh. Nefesh tiene que ver con la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, esas ataduras del alma se concentran en la mente, se concentran en las emociones, se concentran en los sentimientos. A Satanás le gusta atar la mente, a Satanás le gusta atar las emociones, a Satanás le gusta conectar tus emociones con todo lo que tiene que ver con la atmósfera de él. Él busca conectar tus emociones con la atmósfera de la mentira. Él busca conectar tu mente con la atmósfera de la mentira. Él busca conectar tu mente, tu voluntad con su estado. El estado del enemigo, el estado de Hasatán, es un estado en el cual tú recibes información, tú recibes influencia, tú recibes información e influencia que tienen que ver con lo que él ha diseñado para ti. Entonces, ese es un diseño ilegal. Ese es un diseño que no es el diseño del reino. No es el diseño que el Padre estableció para tu vida. No es el diseño que Dios estableció para ti. Entonces, ese diseño, eso es un contradiseño que Él ha preparado en el segundo cielo para que los hijos no caminen disfrutando la herencia que el Padre estableció para ellos. Tú preguntarás, ¿cuál es la herencia que el Padre estableció para mí? La Escritura dice que fuimos bendecidos por Dios en los lugares celestiales, con toda bendición de lo alto. Toda bendición en los lugares celestiales fueron establecidas para ti y fueron establecidas para mí. Pero tú y yo no podemos disfrutar de esas bendiciones a menos que permitamos que la palabra nos introduzca en procesos para que haya un desprendimiento. Los procesos de desprendimiento son uno de los procesos más fundamentales y eso no se está predicando. Perdón, no me creo la última pesicola del desierto, pero no se está predicando mucho. Tal vez otro lo está predicando. Yo no tengo la última revelación. Pero los procesos de desprendimiento de la palabra en tu vida, quiero que te quede esta palabra sembrada en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, en lo más profundo de tus entrañas. Los procesos de desprendimiento de la palabra, cuando la palabra te va desprendiendo del peso, cuando la palabra te va desprendiendo de lo que te ata, es lo que te permite que tú dejes de ser energizado por las tinieblas. Tú dejes de ser energizado por la atmósfera del enemigo en tu vida. Es decir, el enemigo puede energizarte con las aguas de abajo,
porque las aguas de abajo son una conexión que tú tienes con las tinieblas cuando tú no has permitido que la palabra. Tú dices, ¿cómo puedo yo no permitir que la palabra me desprenda? Tú me dirás una pregunta, ¿cómo puedo yo no permitir que la palabra me desprenda para que puedas ser alzado sobre el viento y caminar en ella? Bueno, te voy a decir algo. Nosotros podemos permitir que la palabra nos desprenda, pero podemos endurecernos más. Podemos permitir que la palabra nos desprenda y caminar en los ciclos de poder de la palabra, pero también podemos resistir la palabra en nuestro corazón. ¿Cómo tú crees que tú puedes resistir la palabra en tu corazón y no caminar en los ciclos de la palabra? Nosotros resistimos la palabra, es decir, nosotros si nos endurecemos podríamos no permitir que la palabra provoque un rompimiento y provoque que seamos alzados sobre el viento, que cabalguemos. Es decir, los procesos de Dios, cuando hablo de los procesos de Dios, la palabra proceso no es bíblica, porque tú no vas a encontrar jamás la palabra proceso en las Escrituras. Pero Dios sí te habla en su palabra de desiertos. Por ejemplo, Dios le dice a los hijos de Israel, te introduje en un desierto ancho y espantoso, lleno de serpientes, escorpiones y de sed, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos, si tu palabra podía o no hallar cabida en ti. Entonces, cuando la palabra no haya cabida en nosotros, es porque nos hemos endurecido y no permitimos que la palabra nos desprenda. Uno de los objetivos que Dios hace para enviar su luz y su verdad a tu vida es para librarte de la opresión del enemigo. Es para librarte de las aguas, para que tú puedas cabalgar en la palabra de verdad. Entonces, esa palabra de verdad que el Padre envía para librarte de la opresión de las tinieblas es precisamente para que haya cabida en tu corazón. Cuando tú abres tu corazón a la palabra es cuando la palabra puede hallar el efecto en ti de desprenderte y de introducirte en procesos de libertad, de introducirte en procesos de santificación, de introducirte en procesos donde tú practiques la verdad. No sé si me estoy dando a entender con todo esto. Quiero ir poco a poco porque sé que es bastante información. Pero lo que quiero decirte para ir pormenorizando todo esto, ¿verdad? Porque sé que estoy dando bastante información aquí. Es que la palabra de Dios, el primer efecto, quiero que tú lo anotes si tienes un cuaderno. El primer efecto de la palabra es traer separación. Tú dirás, ¿de qué me separa la palabra? Anótalo. La palabra te separa de las aguas de abajo. Pregunta, ¿qué es aguas de abajo? Aguas de abajo representa toda forma de conexión y convergencia que tú tengas con las tinieblas. Ilegal, por supuesto. La palabra separa. La palabra te separa de todo aquello que está fuera del propósito divino. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, la palabra te alza. Es decir, lo que dice Job, capítulo 33, Job, capítulo 30, verso 22. La palabra te alza. Tiene el poder, tiene la autoridad de alzarte por encima del enemigo. Es decir, si tú estás viendo al enemigo de cerca y lo ves muy grande porque es cuestión de visión. Cuando tú y yo permitimos que la palabra nos alce, ¿qué dice allí? Voy a YouTube, se trancó Face. Cuando tú y yo permitimos que la palabra nos alce, nos vamos poniendo por encima del enemigo y lo vemos de arriba hacia abajo. ¿Hay algún problema en YouTube por ahí que estoy viendo que están hablando de eso? Preste atención a la enseñanza. La palabra te alza sobre el viento y te permite mirar al enemigo de abajo hacia arriba. Te permite ver al enemigo de abajo hacia arriba. Tú no lo ves de arriba hacia abajo, perdón. Cuando tú estás atado a la tierra, que no ha habido una separación porque no lo ha permitido, tú ves al enemigo de abajo hacia arriba, tú lo ves grande, tú lo ves como un gigante. ¿Por qué David pudo enfrentar a Goliat? Porque David caminó en los ciclos de la palabra. Y él permitió que la palabra lo alzara y él vio al gigante por debajo de él. Tal vez David era pequeño de estatura, pero él pudo ver al gigante como él estaba caminando en el ciclo de la palabra, porque los ciclos de la revelación abren tu entendimiento espiritual y te dejan ver las cosas como Dios las ve. Entonces, los ciclos de la palabra, por eso es que te dice, tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Por eso vimos en otro que cabalgamos. La palabra te alza.
La palabra te hace cabalgar, del hebreo rakaf. Como vimos en el Salmo 45, versículo 5, lo voy a volver a repetir. Salmo 45, versículo 5. Salmo 45, voy a volver a leerlo otra vez. Salmo 45, versículo 5 dice: cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Es un diseño. Cabalga, del hebreo rakaf, sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y su diestra te enseñará cosas terribles. Es decir, cuando cabalgamos, del hebreo rakaf, sobre palabras de verdad, el Padre nos enseñará con su diestra cosas terribles. Entonces, exactamente, es una visión de altura. O sea, no es lo mismo cuando alguien intercede atado a la tierra. Cuando tú estás atado a la tierra, cuando tú estás atado por las aguas de abajo, tú estás intercediendo de acuerdo a tu condición. Entonces es una intercesión pedigüeña, es una intercesión con incredulidad, es una intercesión, tú sabes que estás intercediendo de una forma equivocada. Tú sabes que no hay poder en tu intercesión porque estás intercediendo de acuerdo a tu condición, no de acuerdo al poder de Dios. Pero cuando tú permites que los ciclos de la palabra te eleven, tú empiezas a interceder de arriba hacia abajo. Tú empiezas a interceder a partir del trono de Dios. Tú empiezas a interceder con legalidad. Tú empiezas a interceder con autoridad. Tú empiezas a interceder emitiendo palabras de autoridad. ¿Por qué? Porque estás cabalgando en esos ciclos. Entonces hay personas, escúchenme bien lo que voy a decir, que se han detenido en los ciclos de la palabra y que han ido descendiendo. Hay personas que se han detenido en los ciclos de la palabra y más bien están descendiendo, porque no están permitiendo que la palabra los guíe, porque no están permitiendo, se han endurecido, aún pastores, han endurecido su corazón a la palabra. Entonces, si tú te detienes en los ciclos de la palabra, no te crees que te vas a quedar en el aire así como estático, como si estuvieras estático ahí meciéndote en el aire. No, tú empiezas a descender y las aguas de abajo te empiezan a absorber y empiezas a perder visión espiritual y empiezas a caminar en esclavitud nuevamente. No te creas, los ciclos de la palabra son un ciclo de ascenso. Los ciclos de la palabra son un ciclo de ascenso. Los ciclos de la palabra son un ciclo de conquista. Los ciclos de la palabra son un ciclo de autoridad. A medida que tú vas ascendiendo en esos ciclos, tú vas conociendo cada día más la autoridad de Dios. Okay. Yo quiero leerte otra palabra. Lo voy a buscar rápidamente. Dice 2 de Corintios capítulo 4. Capítulo 3, versículo 12, dice: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moshe, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La verdad es que esto es una de las revelaciones más profundas que yo he leído. Cuando dice, por ejemplo, que cuando se conviertan, el velo se les quitará. ¿Ok? Y dice que cuando veamos al Señor en nosotros, como en un espejo, a la misma imagen de Él, como por el Espíritu del Señor, seremos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria.
Entonces, la palabra es la que quita el velo. Si tú te pones a leer las Escrituras, la palabra es la que tiene el poder de quitarnos el velo. Porque es la que puede, por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente el conocimiento de la verdad es la que puede permitir en ti la libertad. No es una religión, no es prácticas, no es ritos. Si tú has venido a las raíces hebreas detrás de un rito, no vas a ser libre. Si tú practicas una religión, no vas a ser libre. No te engañes, no nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros sabemos cuando no estamos siendo libres. Hay gente que camina en una religiosidad, hay gente que camina en prácticas, que camina en ritos y camina haciendo muchas cosas que cree que las está haciendo para Dios. Aunque hagas muchas cosas, aún practiques el Shabbat, si lo haces, si todas tus prácticas son religiosas, pero no lo estás haciendo como Dios te dice que lo hagas, estás caminando todavía en esclavitud. Necesitas entrar en los ciclos de la palabra, necesitas caminar en una libertad. El que permite esa libertad es la palabra bendita de Dios. Entonces, cuando el Padre quita el velo, cuando el velo es quitado, entramos en el ciclo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El ciclo de la palabra permite que el velo sea quitado, el velo de la ignorancia. Una de las cosas que no permite que tú puedas fluir en el reino de Dios es la ignorancia, es el velo que está puesto. Tú dirás, ¿qué velo es ese que está puesto? Fíjate, como yo te decía en un principio, la mentira es un estado. La mentira es un estado, es un lugar. Más que cuando tú hablas mentira, tú hablas es porque es un fruto de lo que tú tienes, de donde tú estás. Pero la mentira es un estado, es un lugar donde tú estás, es una atmósfera, es una jurisdicción. Entonces, la mentira, cuando tú estás allí, una de las cosas que va a pasar es que tú tienes un velo que te hace caminar en una ilegalidad. Entonces, la verdad, la palabra de verdad te hace que ese velo sea quitado y tú veas en un espejo quién eres tú, como si estuviese, como si cuando tú te vieras en un espejo, tú vieras al león que está dentro de ti, tú vieras a Yeshua. Entonces, cuando tú ves en ese espejo, se cumple la palabra que dice, conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad te hará libre. Entonces, ¿por qué razón es que tenemos áreas en nuestra vida que no están en libertad? ¿Por qué tenemos áreas en nuestra vida que no caminan en libertad, que no caminan en poder, que no caminan en gozo, que no caminan en autoridad, que tú sabes que estás caminando en esclavitud? La razón que eso es porque hay una conexión ilegal con el imperio de la muerte, hay una conexión ilegal con las tinieblas, hay una conexión ilegal con donde no está gobernando el Señor. Entonces, lo que permite que esa conexión ilegal sea cortada, lo que permite que esa conexión ilegal sea quitada es la palabra. La palabra es la que te saca del estado de ignorancia, la palabra es la que te saca del estado de mentira y te pone a ver la gloria. La palabra es la que te saca del estado de mentira y te pone a ver quién eres tú en el Señor. La palabra es la que te saca del estado de mentira, el estado de ilegalidad y te permite ver cómo fuiste conocido en Dios, cuál es tu autoridad, cuál es el poder que Dios te ha dado, cuál es los derechos que Dios te ha entregado. La palabra te permite ver la autoridad que Dios te dio. La palabra te permite ver el poder. La palabra te permite ver la gloria. La palabra te permite ver la autoridad que el Padre te ha entregado. La palabra te permite ver quién eres tú en el Señor. No importa lo que digan de ti. No importa lo que el enemigo te esté diciendo. La palabra te permite ver la autoridad, el poder, la gloria que el Señor te ha entregado. La palabra te permite ver. Es la palabra que cuando Dios te quita el velo, la palabra te deja ver la autoridad que tú tienes. Tú te asombras. Tú te asombras cuando ves la autoridad que tú tienes cuando Dios te quita el velo. Tú te asombras cuando ves la autoridad que tú tienes. Cuando la palabra te ha cortado el velo, te ha cortado el prepucio de tu mente, te ha cortado el prepucio de tu corazón, te ha cortado el prepucio de tus ojos. Señores, la palabra es un bisturí que cambia. La palabra es un bisturí que transforma. La palabra es un bisturí que corta, que te permite ver quién tú eres en Dios, que te permite ver la autoridad que tú tienes. Vamos. La palabra te permite ver la autoridad que tú tienes. La palabra te permite ver las armas que Dios te ha entregado. La palabra te permite ver lo pequeño que es el enemigo. La palabra te permite ver las armas, la espada que el Señor te ha entregado. La palabra te permite ver
La palabra te permite ver quién eres tú en Dios, lo grande que tú eres. Yo te voy a decir algo, tú eres grande en Dios. Yo no sé quién me está escuchando en esta hora, pero esta palabra es para ti. Tú eres grande en Dios. Tú eres grande en Dios. Tú eres grande en Dios. Pero es la palabra lo que te permite caminar como un grande. Es la palabra la que te permite caminar en esa autoridad. Es la palabra la que te permite verte quién tú eres. Es la palabra la que te permite ver con la autoridad que Dios. Tú eres un hijo. Y la palabra te permite verte quién eres en Dios. La palabra permite que tú puedas ver lo grande que tú eres en Dios. Cómo tú estás por encima de las circunstancias, cómo tú estás por encima de los problemas, cómo tú estás por encima de la mentira, cómo tú puedes pisotear la mentira del enemigo, cómo tú puedes pisotear las tinieblas. Mire, yo te puedo ver a ti, te puedo ver en el espíritu pisoteando los demonios, pisoteando los poderes de las tinieblas. Yo puedo verte a ti hoy pisoteando los poderes del enemigo. Puedo ver aquí gente de autoridad, puedo ver aquí gente de poder, puedo ver aquí gente de gloria, gente de poder. Gente que se levanta con autoridad en este tiempo. Gente que se levanta para destronar, escúchame bien, para destronar los poderes de las tinieblas. Dios te ha escogido en este tiempo para destronar los poderes de las tinieblas, para establecer su reino, para establecer su autoridad en la tierra. El Padre te ha escogido en este tiempo para establecer su gloria sobre la tierra. Dios te ha escogido a ti en este tiempo. Señores, pueblo amado del Eterno, la palabra te deja ver tu autoridad. La palabra te deja ver la gloria que el Padre tiene sobre ti. La palabra te deja ver, te quita el velo para que tú puedas ver la gloria que Dios ha dispuesto en este tiempo para tu vida. Dios ha dispuesto algo poderoso para ti en este tiempo. Solo puedes verlo cuando la palabra quita el velo. Hay un velo. La palabra produce un desprendimiento. Voy a tratar de ir nuevamente. Voy a tratar de ir nuevamente a conectar todo esto. La palabra permite que tú seas desprendido de las aguas de abajo y te permite alzar para que tú puedas llegar al punto de encuentro. Pero la palabra al mismo tiempo, a medida que te va alzando, como dice Proverbios 4:18, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En ese aumento tuyo, en ese mismo aumento, el velo es quitado y tú eres transformado porque ves la imagen del Señor. Se cumple Juan 4:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay libertad, hay libertad. Se cumple lo que dice Juan 17:17, somos santificados en la verdad. Quiere decir que la palabra tiene un triple, cuádruple, quíntuple efecto en tu vida. Te santifica, te liberta, te hace ver. ¿Qué más podemos decir? Te permite practicar, te guía, te permite ver la luz de Dios. Guíame con tu luz y tu verdad, estas me guiarán. La palabra tiene un quíntuple efecto. Hay tantas cosas que pasan cuando tú eres iluminado por la verdad de Dios. Entonces, permite en este tiempo que la verdad de Dios corte con todo aquello que te está atando, que tú sabes en este momento que te está atando a la tierra. Hay conexiones con las tinieblas que tienen que ser rotas en este tiempo. Eso solamente lo va a hacer la verdad. Permite que la verdad te desate de la convergencia. Tus tiempos muchas veces están en convergencia con las tinieblas. Por eso no puedes ver, no puedes caminar al unísono, no puedes caminar en convergencia con el Padre, no puedes escuchar. No es que no escuches su voz porque Dios no te habla, sino porque no estás en convergencia con los tiempos divinos. No estás en convergencia con los tiempos divinos porque hay cosas que te están atando muchas veces. Pero este es un tiempo, en el nombre de Yeshua, donde yo proclamo que tú vas a caminar en convergencia con la verdad. Tú vas a ser acelerado, vas a caminar en convergencia. El Padre quita todo velo de estupor. El Padre quita todo velo que te haga caminar en convergencia con las tinieblas. Todo velo que te haga caminar en convergencia con las tinieblas, hoy se corta en tu vida. Todo velo que te haga caminar en convergencia con las tinieblas se corta. Todo lo que te haga caminar en convergencia
con el infierno, con la atmósfera de mentira, con la atmósfera ilegal, se corta. Todo lo que te energice, que te haga caminar atado a la tierra, que no te permita ser alzado, todo lo que te tenga en esclavitud pecaminosa, hoy se corta en tu vida. Yo envío, yo proclamo que la palabra de Dios hoy empieza a cortar todo velo. Yo proclamo que la palabra de Dios hoy empieza a cortar, ahora mismo en el nombre poderoso de Yeshua. Corta todo velo, corta todo velo, corta todo velo, corta todo velo. La palabra penetra lo profundo de tu ser en esta hora. Y el Padre te comienza a elevar. La palabra te comienza a elevar al punto de encuentro. La palabra te comienza a elevar al punto de encuentro. La palabra te comienza a elevar al punto de encuentro. Tú entras en un nivel de mayor revelación. Tus ojos se abren, se va toda ignorancia de las tinieblas. Todo, mire, si tú estás, cualquier área que tú tengas en un estado de esclavitud, cualquier área que tú tengas en un estado de esclavitud, en un estado de mentira, yo proclamo que hoy se abre la cárcel. Yo proclamo que hoy se abre la cárcel. Y tú entras en el diseño de los ciclos de la palabra. En el diseño de los ciclos de la palabra. De los ciclos de la verdad revelada. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Por el poder de la palabra. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Yo proclamo en el nombre de Yeshua que tu casa entra en los ciclos de la verdad revelada. Que tu casa es alzada. Tu familia, tu matrimonio es alzado en los ciclos de la verdad. Y se desprende de toda conexión con las tinieblas. Ha habido en tu corazón muchas veces conexión con palabras de mentira, en tu mente conexión con palabras de mentira que te tienen atado a un diseño de depresión. Pero yo proclamo que la verdad hoy te desata, que hoy la verdad te hace libre y que tú conoces hoy como el Padre te ha visto, como un hijo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, como un hijo de Dios poderoso, como un hijo de Dios bendecido. Toda conexión con la enfermedad, personas que han estado en conexión con la enfermedad, con las aguas de abajo de la enfermedad, toda atadura y conexión con las aguas de abajo de la enfermedad, hoy en el nombre de Yeshua, hoy entras en una desconexión con las aguas de abajo de la enfermedad y te conectas con las aguas de arriba. Hoy se desprende toda conexión con la enfermedad y conoces la verdad en esa área y la verdad te hace libre. Hoy hay un desprendimiento. Madres que estaban preocupadas por sus hijos, hoy hay un desprendimiento de toda convergencia con las tinieblas. Y asciendes en la palabra, en la verdad divina, hacia el diseño que el Padre tiene para tu hogar, para tu familia. Mujeres, esposas que estaban en convergencia con las tinieblas, en una atmósfera de mentira en su matrimonio. Yo proclamo que hoy hay un desprendimiento y tú eres conectado con la verdad divina de Dios. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Por el poder de la palabra. Gracias. Gracias, Rey Eterno. Muchísimas gracias. Recibe toda la gloria, Padre, en esta mañana. Toda la alabanza, Señor, sea para ti. Y toda la gloria, Padre bueno. Amén. Te bendigo, pueblo amado. Bendiciones sobre tu vida. Recuérdalo, esta palabra, y almacénala en tu corazón y vive con ella y a través de ella. Recuerda que solo la palabra, solo los ciclos de la verdad te pueden llevar a